Hola, muy buenas tardes a todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Dios les bendiga. Con ustedes el pastor Ronaldo Cárdenas Pérez, pastor de la Iglesia Bíblica Solo por Gracia aquí en la ciudad de Tehuacán, en México. Y el día de hoy tenemos una serie de videos muy especiales que estaremos grabando sobre el libro de Génesis. Y el día de hoy precisamente iniciaremos con el capítulo 1. Vamos a estar viendo versículo tras versículo, viendo detalles e implicaciones, todo lo que el contexto nos vaya marcando y al final podamos aprender juntos acerca de la Biblia. Y si al final tienes dudas, preguntas, puedes dejárnoslas en los comentarios y con gusto las responderemos. Si eres nuevo, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal, donde semanalmente estaremos subiendo videos para que aprendamos juntos más de la Biblia en Biblia a Minuto. Con ustedes, su amigo el pastor Ronaldo, y no te olvides de compartir este video. Si este video te ha sido de bendición, no te olvides de compartirlo a más personas para que sean de bendición también a otros. Así que iniciemos. Bueno, vamos a nuestras Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y lo primero que nos encontramos en el versículo 1 es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo nos indica que Dios es creador de las cosas. Dice que en un principio Él creó todas las cosas. Así que lo que nosotros encontramos aquí es que Dios es creador, creador desde la nada. Así que nosotros lo que podemos entender es que Dios no ordenó las cosas que previamente ya estaban, sino que Él desde un principio crea las cosas para después darles ese orden. Pero también encontramos algo muy importante, y es que la palabra Dios, en la traducción que nosotros tenemos en nuestra Biblia, tal vez no lo podemos apreciar, pero cuando nos vamos a la palabra original, que significa Elohim, que se traduce como Dios, podemos saber que esa palabra se encuentra en plural. Esto habla de la pluralidad de la divinidad. Pero esto también a través de la revelación progresiva de las escrituras, nos vamos a encontrar que esto principalmente apunta a la Trinidad de Dios. Porque más adelante vamos a estar viendo cómo también la misma palabra del Señor dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. De la misma manera vemos esa pluralidad de Dios cuando dice hagamos, como si Dios no estuviera solo. Pero sin embargo, todo eso se va a ir viendo a través de toda la Biblia, cómo es que todo esto apunta a la Trinidad de Dios, que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar más claramente. Pero sin embargo, también encontramos esto, que Dios creó los cielos. Tal vez esta palabra nuevamente traducida en el español también la podemos apreciar, pero esta palabra está en plural. A través de la revelación progresiva podemos saber que estos cielos literalmente sí son cielos, pero también encontramos que esto apunta a tres tipos de cielos. Esto lo sabemos porque en 2 Corintios capítulo 12 versículo 2 nos marca que Pablo fue, o no lo quiso decir literalmente que él, pero dice que conozco a un hombre que en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo y vio cosas, dice, inexplicables o inéditas que al hombre no le es permitido contar. Sin embargo, lo que encontramos en 2 capítulo 12, versículo 12 es que existe un tercer cielo, que ese es precisamente el paraíso o el lugar donde habita la presencia del Señor. Así que lo que nosotros nos estamos encontrando es aquí que en estos cielos o entre esos cielos se encuentran los lugares celestiales, que es precisamente donde habita la presencia del Señor. Pero también, si tú lees Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice que también en esos lugares celestiales se encuentran también un lugar conocido como las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Así que nosotros nos encontramos precisamente en este versículo 1 que entre esos cielos y la tierra, Dios también creó esos lugares celestiales. Así que vemos que Dios creó absolutamente
todo lo que conocemos, tanto por la Biblia, tanto porque nuestros ojos y nuestra mente va conociendo lo que Dios ha creado. También encontramos en el segundo versículo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Es muy importante entender esta palabra, desorden, porque más adelante lo que vamos a estar viendo es cómo Dios a este desorden le da un orden, establece un orden de las cosas. Y esto nos habla acerca del carácter de nuestro Dios, que Dios es un Dios de orden. Dios no hace las cosas sin un despropósito. Por el contrario, todo lo hace con un propósito. Así que esta palabra nos hace entender que Dios a un caos, a un desorden, le va a dar un orden establecido. Pero también nos encontramos con esta palabra que dice estaba desordenada y vacía. En la tierra no había absolutamente nada. Estaba vacía. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. También nos da esta palabra, tinieblas. Y la palabra tinieblas literalmente significa tinieblas, oscuridad. Pero también esto, que es literal, apunta a una realidad espiritual. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y precisamente esto es lo que nos marca ahora, más adelante. Pero sin embargo, ahorita, esta palabra tinieblas debemos de entenderla literal, pero apuntando a una realidad espiritual que más adelante se nos va a explicar en el Nuevo Testamento. Pero también nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es aquí precisamente donde vamos encontrando una pista más que nos habla acerca de la Trinidad, porque ahora nos menciona al Espíritu de Dios. En el hebreo espíritu, ruach, muchos lo traducen como el espíritu o soplido o viento, pero sin embargo la palabra más aceptada es espíritu. Esto significa que la deidad de Dios estaba sobre la faz de las aguas, pero Dios es espíritu. Esto nos habla de la esencia de Dios, que Dios es un ser espiritual. Y dice que Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque Dios creó, dice, esta tierra, pero estaba inundada de aguas. Pero es aquí donde vemos también en el versículo 3 que nos dice, y sea la luz, y fue la luz. Esto nos habla, como veíamos precisamente, con tinieblas, y ahora vemos que aparece la luz. Y es que esto nuevamente, esto es literal, es una luz literal, que Dios hizo crear una luz, aunque no es precisamente una luz que radia del sol o de algún astro, nos habla que literalmente es una luz, que esto puede ser un reflejo de la gloria de Dios que habita en la tierra, pero literalmente debemos de entender que es una luz que creó nuestro Señor. Ahora, esto literal apunta también a una realidad simbólica, porque Cristo es esa luz precisamente que dice Isaías capítulo 9 versículo 2, donde dice un pueblo o este pueblo que moraba en tinieblas o en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y precisamente es Cristo quien viene a la tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, precisamente para cumplir la profecía. Pero esto nos habla de esa realidad simbólica, que este mundo está cautivado o está inmerso en tinieblas. Y precisamente necesitamos esa luz que resplandezca y que la luz prevalece sobre las tinieblas. Pero esta luz precisamente es Cristo, como dice San Juan capítulo 8 versículo 12. Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. Así que nosotros sabemos ahora, a través de la revelación progresiva, que esta luz, que es literal, apunta a una realidad futura en la cual Cristo iba a venir a esta tierra que está inmersa en las tinieblas. Por eso vemos que más adelante dice, y dijo Dios. Esta palabra, y dijo Dios, nos habla de la soberanía de Dios, la voluntad decretiva de Dios, que todo lo que Dios dice con el poder de su boca basta para que todo se vuelva realidad. La voluntad de Dios, como dice su misma palabra, lo que Dios ha decretado, ¿quién lo impedirá? Precisamente esta es la voluntad del Señor, que Él decide crear luz en un mundo lleno de tinieblas. Amén.
Así que hasta aquí vamos solo 3 versículos del libro de Génesis, y si te fue de bendición este estudio que hemos tenido el día de hoy, te invito a que te suscribas, que compartas, que dejes tu like y deja también tus dudas y comentarios en la parte de abajo y con gusto los responderemos. Pues esto ha sido todo por el momento y nos esperamos en el siguiente video para poder reunirnos y seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.